Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir viendo este tema tan apasionante de los ungidos. Habíamos quedado que en el año 2007, en la pregunta a los lectores, dicen ellos, ¿cuándo termina el llamamiento de los cristianos a una esperanza celestial? Esa es la pregunta y la respuesta es, se creyó que había terminado en 1930-1935, pero parece que no tenemos la más remota idea. Eso fue la atalaya del 1 de mayo del año 2007. Esta atalaya llegó al tiempo del memorial del 2007, ¿ok? Porque llega antes. Entonces, para el tiempo del memorial ya muchas personas habían oído o leído más bien esa atalaya. Hubo un efecto, claro. Después, al otro año, el 15 de febrero, que también llega antes, se indica que, la verdad, indica que la generación que no pasará ya no es la gente inicua, que ya habían probado y demostrado y mostrado argumento con científicos y estudiosos. No, ahora son los ungidos. Esa es la generación que no pasará ya. No era la gente inicua a la que se dirigía Jesús siempre y que peyorativamente siempre se hablaba con esta característica negativa implícita. No, no, no. Ahora Jesús estaba hablándole a la gente que eran sus discípulos y ellos eran la generación. Súper interesante porque no dice ustedes son la generación, sino que dice esta generación. En fin. Y hay un... Esto es muy interesante porque ponen un cuadradito chiquitito que apenas se veía, no estaba en el cuerpo del tema, sino que apenas se veía y decía en el primer párrafo, generación suele referirse a las personas de distintas edades cuyas vidas coinciden o se van traslapando. Y esta palabra traslapando ocurre por primera vez aquí, en este año, en el año 2008. No en el posterior que nosotros siempre de repente citamos por aquí y por allá, no. Ocurre acá y no se nota y nadie lo ve. O sea, ¿quién lo pudo haber visto? Obviamente la gente que estaba ahí con esa ansia. Esta atalaya llega antes del memorial de 2008. Entonces, tenemos que... La atalaya anterior decía que la puerta del cielo no había habido un portazo, sino que estaba abierta la puerta, que en realidad ungidos podían haber, así que no había problema. Y en esta dice que no, que se van traslapando las generaciones, o sea, la edad podría ahí coincidir o no. Y esto coincide con la fotografía donde aparece ahí la gente, que no es muy anciana. Bueno, esto es la fase 2. La primera era desconectar 1914, la fase 2 es aumentar el número de ungidos. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, no hay para qué especular. Tenemos los datos. Yo tengo los datos tabulados de las sectas desde el año 1960 hasta adelante. Por ejemplo, aquí tengo todo lo que es la década del 2010, con distintos gráficos, análisis. Todos los años 2000, ahí están, de los 90, de los gloriosos 80, los 70 y los 60. Bueno, y cuando uno ve aquí, quiero mostrarles yo una... ahí está los 60. Quiero mostrarles en particular un gráfico que yo he venido haciendo que habla acerca de los participantes en el memorial. Mire, van bajando, año tras año, van bajando. Ahí están los datos tabulados. Ahí está, año tras año, los ungidos o los participantes en el memorial van viajando. En ese tiempo nadie decía que no era así, decían que eran ungidos. Aquí van bajando, suben antes del año 1975, donde se cumplían los 7000 años de historia humana, o 6000, no me acuerdo, donde venía el fin, según Franz. En el año 90, en los 90, perdón, en los 80 también siguen bajando. Ahí no bajan mucho, pero van bajando a pesar de todo porque se van muriendo. En el año 90, más o menos estable, ahí está el número de los ungidos, se mantiene ahí en 8000 fracción, 8700, por ahí, suben, bajan algunos años, pero ahí están, 8700 podríamos decir, más o menos en todo el mundo, que era poco, pero van ahí estable. Pero los 2000 pasa algo, fíjense ustedes, 2000, 2000, 2000, y en la última porción del año 2000, de los 2000, se pega una subida, se pega una subida, en un comportamiento que restringe todo lo que había pasado en las décadas anteriores. Fíjese usted el año ahí. Bueno, ¿qué pasa después? En los años 2020, qué sé yo. Mire usted lo que se menciona ahí. Ahí está esos 2 años en particular, 2017-2008. Hay un aumento, ¿se da cuenta, no? Ya en los 2010 en adelante ya esto ya se descalabra. O sea, ahí empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir.
Y las últimas porciones de su vida, fíjense ustedes ahí, ya son escandalosas. O sea, tenemos 11.000, 12.000 y fracción, etc. Entonces, cuando uno hace una tabulación para poder ver todo esto, yo lo vamos a poner acá, pusimos y tabulamos todo desde el año 1960 en adelante. Los participantes de los ungidos van 13.000, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 9.000, 8.000, 8.000, los 2.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.700, uno esperaba 7.000, después piensan, pero para, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000 y después 1.000 cada año. Aquí lo tenemos en gráfico. Mire usted lo que pasó. Si usted va acá, sin ponerle atención a los años, sino que vea el comportamiento de la curva, del crecimiento. Empieza aquí, van bajando, 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 porque obvio, se van muriendo los ungidos, van bajando, van bajando, van bajando, siguen bajando, 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 y aquí, ¡pac! Mire eso aquí. Aquí hay un punto de inflexión. En ese año. Ahí. Y después sube, sube, sube en forma descarada, o sea, escandalosa. Los ungidos. ¿Y qué años son esos? Veámoslo. Ahí está, a ver, nos acercamos, mira el punto de inflexión donde está. 2007. Y después, el 2008. 2007, 9105. 2008, 9986. Y de ahí, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 17, 20, 21, 22, 23. Ahora estamos en 21.000. O sea, ya esto es descarado, o sea, le están mandando invitación en masa a la gente. En el año 2007, entonces, se nos muestra aquí entonces de que tenemos un problema, y el problema grande está en que ocurrió algo. La atalaya gatilló un comportamiento y ellos tenían que hacer algo al respecto. Vamos a volver. ¿Qué pasaba en el año 2007? En el año 2007 se decía que los ungidos son el esclavo fiel y discreto. Pero el problema está en que hay ungidos jóvenes, ungidos nuevos, son los nuevos inmortales. Los nuevos inmortales que son los hermanos de Cristo, que son eternos, que van a reinar con Dios y la. Hay peligro en esto, ¿no? Hay peligro de que vengan nuevos jóvenes, nuevos ungidos, nuevos inmortales. ¿Hay algún peligro? Obvio que hay un peligro. Por supuesto que hay un peligro. ¿Por qué? Porque se pueden tomar la secta. Entonces, estos tipos, viendo lo que les venía en adelante, se enfrentaron a algo. El problema original era, se nos mueren los ungidos de la generación y no pasa nada. La solución primera es desconectar 1914 de la generación. Y lo hicieron. Pero el número 2 tiene un problema intrínseco. Aumentar el número de ungidos tiene un problema intrínseco que significa con que traer gente más nueva como caudillo al rebaño es porque hay un problema. Entonces, sacaron a Atalaya. Y cuando sacan a Atalaya y mencionan un problema es porque los problemas existen. Por ejemplo, no tiene ninguna razón de ser mencionar un problema que no existe. El tema de los betelitas y su masturbación con almohadas lo indica. La pregunta a los lectores, que ya vimos anteriormente, hablaba y citaba acerca de un tema en particular. Es decir, preveía que iba a haber un aumento de ungidos, pero había que controlar estos ungidos. Entonces, usted puede ver aquí en esta revista que lo que se hace es poder controlarlos. Los ungidos no exigen atenciones, no creen ser especiales y están todos bajo la dirección del cuerpo gobernante. Es importante que ellos hayan puesto esto. Entonces, en la Atalaya, acá, del 1 de junio del año 2009, ellos hablan acerca del mayordomo fiel y su cuerpo gobernante. ¿Y qué es este? ¿Quién es este verdadero esclavo fiel y discreto? ¿Quiénes son? ¿Y cuándo son? ¿Y cuándo aparecen? ¿Y quiénes son? Entonces aquí tienen que ratificar la idea de que, claro, sí, todos somos del cuerpo, perdón, todos somos esclavos fieles y discretos, pero nosotros somos más esclavos fieles y discretos que ustedes. Entonces aquí dice que, como se ha explicado muchas veces en esta revista, el mayordomo tiene que representar al rebaño pequeño. O sea, tiene que. Por eso, entonces, ¿por qué? Porque hay que mantener control total sobre los nuevos ungidos. No se les puede dejar así nomás. Hay que mantener control total y se les dan instrucciones a los nuevos ungidos. Se dice que claramente de que en el siglo I el cuerpo gobernante de la actualidad representa a los de la clase.
Entonces, ¿cuáles son las actitudes que ellos tienen? No exigen atención especial, no creen tener mejor comprensión y tampoco necesariamente tengan más Espíritu Santo. Digo necesariamente porque hay algunos que sí. Y este es el antídoto para la ungiditis, es decir, poner restricciones. Restricciones a los ungidos. ¿Qué otras restricciones pone? El párrafo 16 lo indica claramente. Dice, no esperan trato especial. La 5, no se creen con más autoridad que los ancianos. Y 6, no se juntan en una red global para revelar verdades. Es decir, no tienen nada que decir, nada. Ellos no pueden opinar. Están ahí, pero solamente el cuerpo gobernante tiene los derechos, porque ellos representan al esclavo fiel escrito. Nosotros somos sus representantes legales. Nosotros tenemos ahí la posibilidad de hablar directamente con Dios. Somos nosotros. Ustedes también, pero nosotros los representamos a ustedes. Es decir, ellos cumplen un rol que básicamente es ínfimo. Y la atalaya del 15 de marzo del año 2010, cuando hablas de un solo rebaño y un solo pastor, ratifica una idea fundamental que esta gente tiene. También esta atalaya llega antes del memorial del 2010, porque estamos viendo cambios 2007, 2008, ahora el 2010, y en esta se ilustra y se demuestra claramente que los ungidos van a participar con ellos hasta que llegue el fin o no sé, algo así, que sean elevados a la tierra y todo. Y que el resto, el perraje, no tiene derecho a participar, porque si lo hacen, la conmemoración va a celebrarse de forma eterna. Ahí está. Dice, si los que vivieran en la tierra lo harían, la conmemoración tendría que continuar por toda la eternidad. Entonces estos tipos saben que los que participen en la conmemoración son vitales para mantener a la secta. El tema está en que la fase 3 de este tema tiene que dar al cuerpo gobernante control total. No pueden dejarlos libres. Hay que hacer que los ungidos pasen a ser decorativos sin ninguna importancia práctica, que para lo único que sirvan es para aumentar los años. Entonces, el ensalzamiento del cuerpo gobernante y el ninguneo de los nuevos tiene que hacerse de a poco, sin que se note. El 15 de abril del año 2010 lo indica y lo muestra. En este artículo, el Espíritu Santo y el propósito de Jehová habla acerca de una ilustración de dos automovilistas, uno que dice que se encuentra con obstáculos y que hace los vadeos para llegar a su fin, y el otro que dice, no, yo sigo adelante y no cambio, y no cambio. Entonces, en este punto, el cambiar para ellos es algo malo. En otras ilustraciones ocupan el tema distinto, pero en esta oportunidad hablan y dicen de que cambiar es algo bueno, adaptarse. Por eso es que este párrafo dice, ¿nos mantenemos al día con la iluminación más reciente? Iluminación más reciente. Se nos dice que la organización es como un carro que avanza, es imparable, y usted tiene que seguirnos la corriente. Es decir, hay que hacer caso de las cosas nuevas que esta gente diga. No importa lo descabellado que sea, porque Jehová aclara progresivamente la verdad. Y aquí tengo un tema yo para poder mencionarles, porque habla acerca de que la organización aclara, que Jehová aclara progresivamente la verdad, que la verdad se da en forma progresiva y es como la luz que va iluminando el camino y de a poco la verdad se hace más clara, Pero, ¿qué es progreso? El progreso, según una definición, es la mejora, un avance, una mejora o un avance. No significa destruir algo y volverlo a hacer de nuevo, no. Es avance. Tiene que ver con progreso. O sea, lo estoy definiendo circular, pero tiene que ver con hacer mejoras a algo que ya existe. No destruir lo anterior, sino que tú te basas en eso para seguir adelante. Por ejemplo, en matemáticas. La matemática aquí, partimos con rayitas, con números y después terminamos con gráficos tridimensionales. Eso es progreso. Eso es progreso. Y tiene que ver con el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es un pensamiento que va creciendo, que tiene relaciones entre los conceptos, que no destruye un concepto anterior, sino que lo va haciendo crecer. Por ejemplo, la generación que no pasará, un pensamiento que nosotros pudiéramos decir de que podría ser progresivo, podríamos ilustrarlo de este modo. Supongamos que queremos decir el tema de la generación que no pasará en pensamiento progresivo y lógico. Lo primero que podríamos decir, ok, es la gente que nació en 1914, ¿ya? Después, es la gente que nació en 1914 en los países afectados por la guerra, por decir algo.
Después es la gente que nació en 1914, sufrió la guerra y se asoció con los estudiantes de la Biblia. ¿Ok? Después es la gente que nació en 1914, sufrió la guerra, se asoció con los estudiantes de la Biblia y recuerda el inicio de las Naciones Unidas, que es la bestia peluda. Y finalmente son todos esos, pero cuyo apellido empieza con J. Por decir algo, pues no tengo idea yo, pero ¿cuál es la verdad de los testigos? La generación es la gente que nació en el 14, después la gente que ve los hechos de 1914, no necesariamente que nació en 1914. Después, no, es la gente inicua que ve la señal desde 1914, podría ser gente moderna. Después, no, son los ungidos fieles que ven la señal desde 1914, ya no son la gente inicua, son la gente fiel. Y después, no, son los ungidos traslapados los que son parte de la generación. Bueno, ¿qué es eso? Eso es una contradicción. Es cuando un argumento se presenta en forma opuesta. O sea, la gente que nació en el 14 o no nació en el 14. No, es que no nació en el 14. Bueno, ya. Ok, ¿es la gente fiel? ¿Son los cristianos fieles que ven la señal? ¿O son los inicuos? Porque una cosa es ser inicuo y la otra cosa es ser fiel. O sea, cualquier persona lo tiene claro. Es una contradicción. No, pero ellos siguen. No, es que tenemos nueva luz y nueva luz. Bueno, usar el concepto así como nueva luz es simplemente una prostitución del término verdad y simplemente nos deja claro que la verdad de los sectas es progresiva o contradictoria es la pregunta. Respóndaselo usted. Vamos a seguir viendo más detalles en el próximo capítulo respecto de lo que ellos generaron, cómo ellos hicieron crecer a los ungidos, que esto no obedece al Espíritu Santo ni nada menos, sino que es una táctica hecha. Es una estrategia que ellos han implantado para asegurarse que la secta continúa. Entonces, nada de lo que hay en la gente cuando empieza a decir, ¡ay, sentí el Espíritu Santo que me ha llegado! Y yo conozco al Señor. Es mentira, eso es cuento. Ellos lo provocan y después ellos se desentienden. Vamos a ver entonces cómo es que siguen ellos aplicando el tema del control total. Ahora, que tienen que dárselo solamente al cuerpo gobernante. Vamos a ver eso y el tema de los ungidos continúa.